Atención, lo que se esperaba, lo que se vislumbraba, una nueva actualización, tal vez la más importante, o mejor dicho, la más importante en este caso, que ha conmocionado a Colombia, que ha conmocionado al periodismo y que ha conmocionado a un mundo que esperaba una respuesta también de voluntad de diálogo de paz y de llegar a la paz por parte de otro grupo guerrillero, aparte de las FARC, en este caso el ELN, ya que ese mismo grupo, el Ejército de Liberación Nacional, liberó el 27 de mayo, viernes 27 de mayo, en horas de la tarde, a la periodista colombo-española que secuestró hace 6 días, el sábado de la semana pasada, Salud Hernández, corresponsal del diario El Mundo de España y columnista del diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, y también, horas más tarde, en horas de la noche, confirmaba la liberación de los otros 2 periodistas que secuestró después de haber secuestrado a Salud Hernández, periodistas de la cadena RCN, una cadena de televisión colombiana, Diego de Pablos y Carlos Melo. Esta información se dio a conocer por el canal RCN, que publicaba la primera foto de Salud Hernández en libertad, pero también antes de ello lo había informado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un tuit publicado y en el que citaba que celebramos la decisión de el ELN de liberar a estos periodistas. Así lo decía aproximadamente el Twitter o el tweet publicado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pero antes de haber publicado ese tweet había tuiteado también otro que decía, muy interesante: no vamos a retomar los diálogos de paz mientras el ELN siga teniendo a los periodistas secuestrados. Así lo decía Juan Manuel Santos y lo vamos a verificar en su cuenta de Twitter para citar textualmente lo que tuiteaba en horas de la tarde el presidente colombiano, lanzando esta buena noticia para Colombia, para todo el país, para el mundo. Decía así, lo había publicado a las 10 de la noche, hora colombiana, el 27 de mayo, y decía lo siguiente, cito: no activaremos ninguna mesa de negociaciones mientras el ELN no renuncie al secuestro y libere a todos los secuestrados. Y luego había tuiteado también a la misma hora, unos minutos después, a las 10:34 de la tarde: celebramos la liberación de Diego de Pablos y Carlos Melo, esperamos que se reúnan con sus familias, gracias a Iglesia y Defensoría Col, la Defensoría Colombiana, @Defensoría Col. Esto fue muy retuiteado. Juan Manuel Santos lanzó y dio la buena noticia de la liberación primero de Salud Hernández, de la cual se había publicado una foto divulgada por el canal de RCN, y luego, unas horas más tarde, aproximadamente 2 horas después, la liberación de los otros 2 periodistas de RCN, Diego de Pablos y Carlos Melo. Así se daba la situación, de la cual estaré otorgando y brindándoles unos datos muy interesantes, pero interpretemos esto, porque no debe quedar en la simple liberación. Ya entendimos la posibilidad de por qué secuestró a Salud Hernández, o pudo haber secuestrado, la posibilidad de por qué pudo haber secuestrado a Salud Hernández con ciertos motivos, y luego a estos periodistas en medio de unas negociaciones, de unos diálogos de paz que le conviene tener políticamente, también en lo que se refiere a su esencia como grupo guerrillero que ahora quiere incursionar en la política, junto también como las FARC. Y eso se lo puede conceder el gobierno en estos diálogos de paz. Más allá de ello, es alcanzar la paz, primero con el cese bilateral del fuego, algo que no ha hecho. El grupo ELN no ha cesado el fuego, siguen actividades ilícitas, y ese podría ser también uno de los motivos del secuestro, lo que ellos llamaban retención, pero al fin y al cabo es secuestro, porque estás privando a un ser humano de su libertad en contra de su propia voluntad, ya es un delito. Esto podría ser llevado a instancias internacionales, pero por lo pronto, lo inmediato y lo más reciente es que el ELN sí secuestró a esos periodistas, pero el motivo, ya que se daba a conocer que la periodista Salud Hernández había experimentado un encontronazo con el líder, uno de los líderes del ELN, en medio de un conflicto cuando llegó a la zona para llevar a cabo un trabajo periodístico sobre los cultivos de coca en esa zona del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, Cúcuta, Colombia, fronterizo con Venezuela, y fue secuestrada por el ELN, de manera tal que las piezas encajan. Entonces me hago la pregunta: ¿por qué el ELN
secuestró a esos 3 periodistas en medio de negociaciones de paz, y paz entre comillas, con el gobierno. ¿Por qué paz entre comillas? Porque no puede haber paz, ni diálogo, ni negociación, cuando paralelamente está sentado con el gobierno hablando de paz y al mismo tiempo controla 60.000 hectáreas de coca, llevas a cabo actividades ilícitas y secuestras a 3 periodistas. Es decir, ya hay varios delitos: violación a la libertad de prensa, secuestro, narcotráfico, y no puede haber paz cuando el grupo con el cual estás tratando de llegar a esa paz tiene estos delitos en su haber, en su prontuario. Entonces, el motivo del secuestro de estos 3 periodistas por parte del ELN, ¿buscaba encubrir negocios turbios? El ELN controla 60.000 hectáreas de coca en la zona del Catatumbo, en el municipio El Tarra, en el norte de Santander, el departamento del norte de Santander, en Cúcuta, Colombia, fronterizo con Venezuela. ¿Quería el ELN encubrir sus negocios de esos periodistas? Si el ELN sabía que está llevando a cabo diálogos de paz con el gobierno, ¿por qué secuestró a Salud Hernández? ¿Acaso quería impedir revelaciones de negocios turbios? Y parece que todo encaja perfectamente, porque entendamos que la periodista Salud Hernández se dirigía, y de hecho llegó a la zona, ya para entrar a la zona del Catatumbo, que conoce muy bien. Tiene 10 años residiendo en España, o mejor dicho, en Colombia. Es española, tiene la nacionalidad, porque optó por ella, la nacionalidad colombiana, y llega a la zona para llevar a cabo ese trabajo periodístico. Pero uno de los líderes del ELN decide secuestrarla cuando ella va a realizar un trabajo periodístico sobre los cultivos de coca en esa zona. Entonces, parece que es muy lógico y obvio y notorio. El ELN pudo haber secuestrado a Salud Hernández. Esto es un motivo que trato de llegar o de concebir a través de un análisis especulativo. ¿Por qué? Porque pudo haber secuestrado a Salud Hernández tratando de impedir que revelara los negocios turbios que ya son conocidos, pero que los revelara con más detalle acerca de esas actividades de narcotráfico con 60.000 hectáreas de coca que tiene en su poder el ELN, y esto lo conocían en medios internacionales en España. Y también se vislumbra la posibilidad de que hubiera sido secuestrado, de que fue secuestrada también por el motivo de que, como lo decía el periodista Fernando del Rincón en CNN y un analista que tenía acompañándolo ahí, que al ser española tiene cierto reconocimiento en la comunidad internacional y en la prensa internacional, porque los periodistas españoles y la prensa española tiene mucha consonancia, mucha resonancia, mejor dicho, a nivel de la prensa internacional, ya que los diarios, 2 de los diarios más reconocidos del mundo son españoles, como el diario El País y el diario ABC, también el diario El Mundo, pero primeramente el diario El País y el diario ABC de España. Ella trabaja para el diario El Mundo, pero aún así tiene renombre, tanto la prensa española como el periodismo español. Y tratando de impedir revelaciones sobre esos negocios turbios a través, o que podría realizar el ELN controlando 60.000 hectáreas de coca, secuestró a Salud Hernández para cercenar la libertad de expresión, para, coloquialmente hablando, callarle la boca. Así podría vislumbrarse o tratar de llegar a este motivo, o a este posible motivo de por qué secuestró a el ELN a Salud Hernández. Pero un tuitero, un usuario en Twitter colombiano, de alguna manera me opinaba lo siguiente: este es el deseo de buscar un impacto mediático de estos señores. ¿Por qué? Porque hacía la pregunta de que secuestró a esos periodistas el ELN para impedir revelaciones de negocios turbios durante ese diálogo, sabiendo el ELN que controla 60.000 hectáreas de coca. Y ese tuitero me decía que ese es el deseo de buscar un impacto mediático de estos señores. Pero ¿para qué un impacto mediático? Ahora me cuestiono. Para tratar de crear una cortina de humo que coloque todo color de rosa en los diálogos de paz y en una mesa de negociaciones, tratando de alcanzar la paz, mientras al mismo tiempo estás llevando a cabo negocios ilícitos por narcotráfico y secuestrando periodistas para impedir que hablen acerca de los negocios turbios que estás realizando en medio de diálogos de paz con el gobierno, con el cual te interesa mantener una relación política. Es el caso del ELN en esta situación. Ahora, los datos que se manejan tras la liberación de Salud Hernández y de los otros 2 periodistas, Diego de Pablos y Carlos Melos, de RSN, son los siguientes. Salud Hernández siempre les dejó en claro a sus secuestradores, milicianos del ELN, que eso se trataba de un secuestro. Estuvo 6 días secuestrada. También, decía ella, se lo comentó
a RCN en exclusiva, y esto fue replicado por la cadena CNN en español. Salud Hernández se preocupaba mucho cuando escuchaba el ruido de los helicópteros en la zona. También una colega suya no descartaba que ella estuviera trabajando, es decir, el presidente Juan Manuel Santos había lanzado una bomba muy confusa. Según él, una fuente fidedigna le había asegurado que Salud Hernández decidió por voluntad propia adentrarse en la zona del Catatumbo con el ELN para realizar ese trabajo periodístico. Pero si fue por voluntad propia, o si hubiera sido por voluntad propia, ¿por qué pasaron 6 días para realizar ese trabajo periodístico? ¿Y por qué no se comunicó de alguna manera, por lo menos con el Ministerio de Defensa o con el equipo de producción del canal RCN o el equipo de prensa del diario El Tiempo, para el cual trabaja en Colombia? Resulta muy interesante ese dato también. Pero otro dato interesante es que el ELN los capturó, sí, pero específicamente los capturó el Frente de Guerra Nororiental en el departamento del norte de Santander, en el municipio Tarra, allí en Cúcuta, fronterizo con Venezuela. La liberación tanto de Salud Hernández como de los otros 2 periodistas se dio gracias a la mediación de la Iglesia Católica y a la activación de un corredor humanitario, de manera tal que esto puede interpretarse como la posibilidad de que la Iglesia Católica medie o actúe como mediador en esos diálogos de paz. Es decir, hay diálogos de paz con las FARC y con el ELN, pero de alguna manera siempre hay intereses encontrados, y para que esos intereses no se sobrepongan por encima del objetivo verdadero, que es hacer justicia, reparar a las víctimas, castigar a los que cometieron crímenes, lograr la paz, evitar el cese al fuego, entonces podría ser factible una participación de la Iglesia Católica como árbitro imparcial, como mediador a través de la reconciliación, con un diálogo ético, moral y más que eso, más eso que político. Podría ser una propuesta muy interesante. Miembros del ELN le habían dicho a Salud Hernández y a los periodistas que los liberarían entre el día jueves y viernes, y así fue efectivamente. La liberaron y los liberaron, mejor dicho, el día viernes 27 de mayo. Salud Hernández, después de haber sido liberada, decía a RCN en exclusiva, entre tantas cosas que dijo: este secuestro es la cosa más estúpida y absurda que hay. Así lo dijo: este secuestro es la cosa más estúpida y absurda que hay. ¿Por qué? Porque no concibe el hecho de que la secuestren en medio de diálogos de paz con el gobierno, que secuestren a los periodistas que cercenen la libertad de expresión. El otro periodista secuestrado de la cadena RSN, Diego de Pablos, dijo que les hicieron recorrer un camino bastante largo en las selvas de esta zona muy boscosa, muy frondosa, con mucha fauna, mucha flora en esta zona del departamento del norte de Santander. Les hicieron recorrer un camino bastante largo y que las condiciones eran duras. De tal manera que esos son los datos que se manejan hasta ahora, y dan a entender que posiblemente la condición bajo la cual esos periodistas fueron liberados fue que muy probablemente el ELN les exigió como condición que no realizaran el trabajo periodístico, no difundieran información clave sobre esas actividades ilícitas que podría estar llevando a cabo el Ejército de Liberación Nacional, que, insisto, controla 60.000 hectáreas de coca. Y justo cuando una periodista como Salud Hernández se dirige a esa zona que controla el ELN para realizar un trabajo periodístico, es decir, un reportaje sobre el tema de los cultivos ilegales, es secuestrada junto a otros 2 periodistas que estaban informando sobre su desaparición, irónicamente, pero también fueron secuestrados. Entonces parece que los hechos hablan por sí solos, y esto da a entender que es una traba para los diálogos de paz, y que muchos colombianos de hecho han dicho que ahora ¿cómo le creen a Juan Manuel Santos? ¿Cómo le creen cuando en medio de diálogos de paz no ha logrado evitar que las FARC logren el cese bilateral del fuego, y mucho menos que lo logre el ELN, y que en medio de esos diálogos nuevos con el ELN secuestran a estos periodistas? Y que en medio de esta situación de secuestro, Santos da un dato que es erróneo porque se equivocó, y allí desinformó el mismo presidente de Colombia al decir que una fuente fidedigna presuntamente le había dicho que Salud Hernández por voluntad propia había decidido adentrarse en la selva con el ELN para realizar el trabajo, cuando en realidad no fue así. Estuvo secuestrada, y así lo afirmó ella, diciendo que estuvo secuestrada por 6 días. Entonces allí el mismo presidente desinformó. Y la pregunta es:
de aquí en adelante, por supuesto que habrá una traba, los diálogos podrán estancarse, muy seguramente así será, porque hay que revisar la situación, hay que hacer que los que cometieron este crimen de secuestro paguen por lo que hicieron. Entonces esto llevará tiempo, judicialmente hablando, de tal manera que Santos ha perdido credibilidad, y esa credibilidad podría restarle tiempo para obtener la refrendación del acuerdo que él trata de impulsar en la Corte, y de que la Corte se la apruebe para llevar a cabo un plebiscito o un referendo consultivo en el que los colombianos decidan si están de acuerdo con la paz oficial o no, es decir, que se firme el acuerdo de paz sí o no, para refrendar ese acuerdo. Entonces esto tardará en llegar por esto que ha sucedido, este secuestro. Santos pierde tiempo para ello, ahora pierde credibilidad, pierde confianza por parte de los colombianos, y tiene que buscar la manera de volver a las andanzas del diálogo por este percance que ha sido una piedra en el zapato y en el camino, pero no una pequeña, sino una de un tamaño muy considerable. Así van las cosas en Colombia, tratando de alcanzar la paz, paz entre comillas, porque no puede haber paz a medias, o hay paz o no la hay.